buenas tardes. Quiero dar en este momento la bienvenida a Óscar Perlaza de Popayán. Óscar, estoy muy emocionada de que estés aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luz Amparo, Liliana, y para todas las personas que nos acompañan esta tarde para este complemento de un programa que ya habíamos tratado sobre el suicidio. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, vayan alistando sus preguntas y estaremos de acuerdo a nuestra experiencia con la mejor disposición para compartir. ¡Qué bonito! Liliana, abracitos para ti, ¿cómo estás? Hola, muy buenas también, estoy por aquí contenta, feliz de que nos volvamos a ver otra vez. Bueno, y quiero también saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento. A ver, vamos a dar un poquito de tiempo porque aún no se han conectado nuestros invitados. Pero bueno, estoy muy emocionada de estar aquí los tres nuevamente. Muchísimas gracias a los que nos están viendo, a los que se van conectando, a los que nos ven en diferido también, muchas gracias. Este programa definitivamente es para usted, tratando de ayudar, de coayudar y de poder resolver algunas inquietudes que puedan ustedes tener con muchos temas que estamos tratando en el programa Despierta tu Ser. Y en nuestro caso de hoy vamos a hablar de lo que es el suicidio, un tema de pronto escabioso, un tema que no es fácil de tratar, de abordar, un tema en el cual de pronto puede ser un tema tabú, en el cual no es fácil preguntar el por qué se suicidó esta persona, no es fácil abordar o informar o manifestar que de pronto ya no queremos estar más en este plano. Entonces vamos a ver, Liliana, de acuerdo a tu experiencia, a lo que has visto tú, o bueno, yo quiero mejor darle la palabra a Óscar, que hace rato no lo escuchamos. Óscar, cuéntanos acerca del suicidio. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre esto? ¿Cuáles son las manifestaciones que se pueden dar en la persona que quiera cometer ese tipo de actos? ¿Cómo lo podemos, detectar este tipo de personas? Bueno, hasta el momento lo que nosotros hemos podido observar, de acuerdo a las experiencias en las diferentes secciones de terapias, generalmente los pacientes, por decirlo así, que hemos tratado para ayudar, digamos, a un familiar, a un allegado, se da a que no son conscientes de lo que han realizado. Generalmente son causados por presencias, por programación mental, por transmisión de pensamientos, y pues hay una serie de comportamientos, tanto en su actuar, tanto en su parte física, que muchas de las personas que están en su entorno pues las evidencian, pero generalmente no les dan mucha importancia o creen que posiblemente esa persona no va a llegar a una situación a tal extremo de quitarse la vida por cualquier manera. Pero entonces muchos de ellos, de los que hemos podido, digamos, tener en conexión ya con esas presencias allá en otro plano, generalmente no son conscientes de lo que hicieron, y pues lógicamente eso conlleva a una autoridad, a un permiso para que esas presencias que estuvieron influyendo en ellos sigan teniendo ese control y los lleven a sitios o a planos espirituales donde van a estar como en una especie de cárcel, de hueco o algo así, para poder, digamos, seguirlos teniendo allí. Y aparte de eso, pues las consecuencias que deriva, que ya en un momento hablaremos, porque no es solamente para esa persona, sino para su entorno. Ay, no te escuchamos, Luz. Ya, muchas gracias, Liliana. Liliana, cuéntanos tú, ¿qué puede estar pasando por la cabeza de estas personas que de pronto están pensando en realizar o cometer este acto en contra de su propia vida? Bueno, hay una cosa allí que yo noto en las personas que nos han consultado porque alguno de sus familiares pues se quitó la vida y quieren saber qué es lo que están pasando con ellos. Y es que la totalidad de ellos, lo que siempre han dicho es que una de las cosas que manifiestan las personas es que ven sombras muy grandes,
por lo general casi todos han manifestado ver sombras o ver entidades muy grandes que los acompañan y que por lo general no es una sola, pueden ser varias. Otra de las cosas que manifiestan las personas es que empiezan a escuchar voces, que empiezan a sentirse aturdidos, que no pueden organizar sus pensamientos, que no se pueden concentrar, no pueden dormir muchos, no es todos, pero la mayoría dicen que no pueden dormir. Entonces, de los casos que más hemos atendido ha sido de adolescentes que se han suicidado, pero también hay adultos jóvenes que se han suicidado. No lo hemos atendido hasta el momento en ningún adulto mayor. Casi todo ha sido en adultos jóvenes o adolescentes que se ha hablado del tema de que han llegado al suicidio. Pero casi siempre ellos muestran esos síntomas y son síntomas casi iguales. Y con momentos previos, algunos se hacen daño en su cuerpo, algunos, no todos, pero sí siempre han visto entidades o las han escuchado, se sienten aturdidos, duermen poco, se vuelven muy retraídos y se aíslan de todas las personas. Eso también sucede en todos los casos. Entonces es bueno que todos nosotros aprendamos a detectar, porque es que hoy en día es muy fácil confundir a una persona que esté simplemente sufriendo de depresión, algo así, o a otra que puede estar en este tema en dirección de pronto a un posible suicidio. Entonces, sí es bueno que aprendamos a detectarlos, a mirarlos, porque podríamos estarlos ayudando. Además, es que otra de las cosas que hemos visto es que a las personas a quien se les suicidó un familiar les daba como miedo hablarles del tema, porque a veces sienten que cuando se lo dicen le van a poner como la idea sobre la mesa, ¿no? Pero el tema hay que tratarlo, hay que hablarlo, porque mientras más se hable, más libertad coge la otra persona de manifestar lo que le está pasando. Bueno, Liliana, este es un tema mucho más común del que nos podamos imaginar. Muy, muy común. Podemos observar que en países como el Japón hay un índice altísimo de personas que se suicidan y es muy común. Podemos, de pronto, hace muchos años atrás, cuando había una persona suicidada en la familia, era una vergüenza y nunca informaban de que se suicidó porque era un tema muy tabú. De manera que es muy, 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 muy recurrente esto que puede estar sucediendo, sobre todo en los adolescentes, como tú nos estás diciendo. ¿Por qué atacan más a los adolescentes? ¿Hay alguna fragilidad en ellos? ¿Qué es lo que sucede con estos muchachos? Oscar, dale tú. Oscar, bueno, mientras Oscar está aquí, quiero saludar en este momento a quienes nos están viendo y agradecer a los que se van conectando a nuestro programa. Raquel Murcia nos dice, qué dicha volverlos a ver. Nosotros también estamos súper contentos de estar nuevamente con ustedes. María A. Ramírez nos dice, los extrañaba. Realmente nosotros también. Paula Cuervo, hola Paula, un abrazo fuerte. Asnérida Duque dice, buenas tardes, cariñoso saludo, excelente tema. Y bueno, por favor, regálenme un compartir para que quede este programa en sus perfiles y para que pueda compartirlo o verlo otras personas, sus contactos. Entonces, Oscar, cuéntanos qué está pasando con estos adolescentes, por qué son, digamos que el grupo en el cual es más recurrente este problema de suicidios. Para los que son padres y tienen adolescentes o tienen hijos de 8 o 10 años que van para esa etapa, para que tengan mucho cuidado a las manifestaciones que se pueden detectar fácilmente. ¿Será que Oscar no nos oye? Bueno, entonces voy a comentarte. El tema por el cual toman más a los adolescentes es porque... Bueno, son, digamos, por decirlo así, una población que, pues, debido... Un poquito entrecortado. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, está entrecortado. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Vuelve a hablar. ¿Aló?
Sí, No, dale. ¿estás escuchando? Sí, dale. Para los que nos están viendo, por favor vayan compartiendo sus preguntas para poder dar respuesta. Sí, y Oscar, te escuchamos, Oscar. Adelante. No, seguimos igual. Bueno, para los que nos están viendo, por favor vayan compartiendo sus preguntas. Bueno, dale, Liliana, tú entonces cuéntanos por qué a este grupo, a este nicho de jóvenes adolescentes es más recurrente que tengan este tipo de acciones. Bueno, porque es que los adolescentes son personas que tienen un tema bien complicado con respecto a sus emociones. Esa es una de las primeras cosas. Otra es que, pues como ellos por su inexperiencia tienden a pensar pues que se saben casi todos los temas, cuando aparecen cosas como estas, ellos piensan que las manejan, piensan que no tienen problema en realidad, se rebelan un poco, son más fáciles de manipular de cierta manera. Entonces, casi siempre los cogen a ellos es por esto. Otra de las razones es porque finalmente cuando estamos hablando de un suicidio desde el punto espiritual, ahí sí ya estoy hablando de esa otra parte, y de quienes lo hacen por ese lado, porque casi siempre un adolescente pues tiene quien se preocupe, quien llore, quien sufra, quien se sienta mal por él, su papá, su mamá, sus tíos, sus abuelos, abuelitas, amigos. Entonces es más fácil consumir muchísima energía a través de un adolescente o un niño que se muere que a través, por ejemplo, de un adulto mayor, que sí hay personas que pues son dolientes, pero digamos que uno tiene la tendencia a decir, bueno, esta persona ya vivió mucho, mientras que cuando son más jovencitos, al momento de ellos fallecer, la cantidad de energía que generan a estas entidades que son quienes finalmente se alimentan de ella es altísima, muchísimo. Sí, estas personas que de pronto se hacen daño, que se queman con un cigarrillo, con una vela, que de pronto cogen alguna lámina y empiezan a rayarse la piel, a dañarse, estas personas, este es un indicio de que ellos pueden llegar a cometer este acto, por ejemplo. Es una manifestación, ¿o no siempre? Pues hace parte, no es normal que una persona haga cosas que atenten contra su integridad, y para que las hagan básicamente tiene que haber, por lo general, entidades de por medio, entidades a las cuales ellos de alguna manera, a través de algún rito, a través de alguna actividad, a través de ver, qué sé yo, escuchar algo de música, ver un programa, pueden estar dando esa autorización. Entonces se les pegan entidades que empiezan a susurrarles, y la persona pues en el nivel de conciencia en que están los chicos a veces no caen en cuenta que no es un susurro, sino ellos piensan que es que ellos lo están pensando y empiezan a hacer ese tipo de cosas, y ni siquiera son conscientes de que el pensamiento les está entrando a través de un tercero, sino que ellos sienten que son los que están produciendo eso, ellos sienten que son los que deben hacer ese tipo de actividades. Entonces, cuando esto se da, por lo general es un tema de entidades que los manipulan para eso. Este problema del suicidio ataca a todos los estereotipos, ataca a todos a todas las familias, no importa el estrato social, sociocultural, a todos les puede pasar. Y lo otro es que cuando una persona se suicida, simplemente la gente queda como que no tenía ni idea qué fue lo que pasó, si lo veíamos feliz, lo veíamos contento. Es un tema que realmente es bien complicado poder detectar, porque simplemente estas personas no avisan, no están sobre avisando de que voy a hacerlo, lo voy a hacer. Normalmente estas personas son calladas y simplemente el día que es, toman el acto y hasta ahí llega. ¿Qué pasa con estas personas que toman esta decisión de quitarse la vida? ¿A dónde van? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, lo primero que hemos visto es que quienes toman la decisión y lo hacen, en realidad
En ninguna de las terapias que hemos hecho hemos visto una sola persona que haya incurrido en el tema del suicidio y lo haya hecho en el uso de su propia razón. Por lo general, el acto del suicidio lo genera una persona que está poseída por otra entidad. Y quien toma la decisión del suicidio es la otra entidad. De hecho, cuando vamos a los seres a las partes espirituales de los seres que se han suicidado, hay varios que han manifestado que ellos no sabían que ellos se habían suicidado, que sabían que estaban muertos porque estaban encerrados en algún sitio o metidos en algún sitio, pero que ellos no eran conscientes de que ellos habían cometido suicidio como tal. Entonces, una de las cosas que más hemos visto en todos, no hay ninguno que se quite de allí, es que es una entidad en posesión quien comete el acto. No es la persona en uso de su conciencia, no es de esa manera. Casi siempre son poseídos. Y lo otro que una persona... Ajá, dime. ¿Y lo otro que me preguntaste qué era? ¿Que a dónde iban? ¿A dónde? Sí, ¿a dónde van? ¿A dónde van estas almas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué sucede? Lo otro que sucede después de que ya esto sucede, y hay otra cosa cuando lo hacen, y es que la entidad les da fuerza física que ellos en estado normal no la tendrían. Incluso hemos visto terapias en donde las personas se han quitado la vida de manera sobrenatural, en donde quien viene dice, no, eso lo tuvo que haber hecho por ahí un tercero porque él no hubiese sido o ella no hubiese sido capaz de hacerse eso, ¿sí? Físicamente no. Y cuando nosotros vamos y miramos en la terapia, la misma entidad accionó, la misma entidad movió el cuerpo de tal manera que logró hacerlo. Simplemente que cuando ya pierde el aliento, suelta y ya se va. Pero la entidad puede hacer cosas que uno físicamente no sería capaz de hacer. Entonces hay que mirar esas cosas. Hay gente que no, pero es que ella no fue capaz de subir y poner ese lazo por allá y encima ir se han visto unas cosas muy complicadas en donde sí, efectivamente, las entidades pueden hacer de todo para lograr. Y lo peor sí es que la parte espiritual de la persona, ya cuando pasa, muchas no se dan cuenta. Es más, cuando ya logran salir del hueco donde están, por lo general regresan al momento en que perdieron la vida y se acurrucan o se quedan ahí quietos como en el shock de no entender por qué fue que sucedió. Entonces, con el tema de que a dónde van, ninguna persona que se haya suicidado que nosotros hayamos visto pudo trascender el tema. No hemos visto ninguna que lo haya trascendido. Todas por lo general quedan encasilladas en sitios muy complejos, en sitios muy difíciles. Hemos visto unos huecos que por lo general son muy custodiados por muchas entidades. Por lo general, las personas que van suicidadas entran a esos huecos sin su luz, sin su chispa. Entonces, cuando hacemos el proceso de ayudarlas a salir, lo primero que hay que hacer es recuperar esa luz para que ellos puedan tener la fuerza espiritual de salir de esos sitios. Entonces, están por lo general metidos en lugares en donde ellos por voluntad, su parte espiritual por voluntad, no pueden salir. O sea, ellos saben que están en un sitio que no les gusta, que no es bueno, que sufren, pero ellos por voluntad no pueden salir de esos sitios. Quedan demasiado amarrados allí como para poder salir. ¿Qué sí sucede? Que los amparos sí su parte espiritual súper hundida acostumbra a afectar a los familiares a los cuales dejó, a los más cercanos, incluso a algunos lejanos. Se les puede aparecer en sueños, pueden escucharlo, pueden sentirlo, sentir escalofríos. Son seres que desde donde están tienen esa energía negativa muy pegada y afectan espacios. Unos de los casos en los cuales hemos visto que más afectan espacios, que las personas dicen es que la casa es una nevera desde que eso sucedió, es que hay sitios de la casa en donde el frío es aterrador, es que ellos acostumbran a afectar mucho los espacios, poniéndolos fríos, poniéndolos helados o generando miedo en ciertos espacios.
para poder consumir más y más energía. O sea, si vamos a hablar de fallecidos, entre uno que falleció normalmente y uno que se haya suicidado, el que suicidó genera mucha más energía negativa y puede meter esa energía negativa en las personas, en los espacios, en los animales. Hemos visto que muchos suicidados con su energía le quitan la vida a los animales, a las mascotas de la casa también. Lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, entonces, Liliana, bueno, para resumir, las personas que se suicidan, ahí tengo retorno. Para las personas que se suicidan, son arrastrados por entidades para que lleguen a tomar esta decisión de quitarse la vida. No son ellos, no es una decisión personal, sino que fueron manipulados para que cometan este acto. Eso por una parte. Segundo, cuando se suicidan van a lugares muy lúgubres, muy oscuros, en la cual de alguna forma se manifiestan a sus familiares a través del miedo, a través del frío, se pueden presentar. Pero estamos hablando del suicidado en este momento, de la persona que se ha suicidado, ¿no? Lo que pasa con ella. Ahora, ¿qué sucede con sus familiares que están viendo, sintiendo a esta persona que se suicidó? Que de todas maneras este miedo que puede generar en familiares es una energía de la cual ellos se están alimentando, o entidades que están a su alrededor, pregunto. Ahora, si nos oyes, Oscar, puedes... Sí, ya cambié de equipo. Listo. Bueno. Listo. Bueno, generalmente cuando una persona se suicida, pues eso conlleva a que haya mucha liberación de energía, una energía muy baja por parte de sus familiares, amigos, allegados, que es lo que en una ocasión anterior pudimos darnos cuenta al preguntar por qué se beneficiaban, digamos, estas entidades de que una persona se suicidara. Y es más la energía que ganan con todas esas personas alrededor de esa víctima, de estas presencias, que lo que ellas pueden perder. Además, aparte de que esa presencia espiritual va a estar ya, como lo dijeron, en un sitio en donde lo van a tener manipulado y prácticamente a su disposición, por decirlo así. Que llevaron al suicidio a esta persona, no solamente se están alimentando de esa energía de esa persona que se acaba de suicidar, sino de todo su vínculo familiar, vínculo de amistades, de todo su entorno, porque generando en estas personas tristeza, dolor, culpa, que también puede generar mucho de que cómo no me di cuenta, cómo no pude estar más atento, si yo hubiera llegado más temprano ese día, hubiera podido evitarlo. Entonces todo esto que puede durar años con esa culpa, cargándose esa culpa de que si no hubiera hecho esto o lo otro, hubiera podido salvar a esa persona. Se alimentan de todos ellos. Entonces, o sea, es un nicho muy grande del cual estas entidades se alimentan año tras año, ¿verdad? Sí, bastante y por lo general para las personas es muy difícil de aceptar, y año tras año, toda la vida, una mamá sufriendo por su hijo que se suicidó pensando que lo pudo haber salvado, eso es algo para que toda la vida le duele. Claro. Le pesa. Claro. Hay una cosa de la que nosotros nos damos cuenta en las terapias, y es que cuando ya las personas se deciden a pedir ayuda, a buscar ayuda al respecto, después de que se logra sacar esa parte espiritual de donde está y ayudarlo a hacer su proceso a través del amor, a través del perdón, porque ellos tienen que hacer un proceso de perdón muy duro, de pedirlo perdón, de perdonar, de soltar. Ellos tienen que hacer un proceso más fuerte de que hace una parte espiritual normal. Y cuando ellos hacen su proceso y pueden superar esa parte, y se liberan, y como están en esa parte espiritual y lo que vieron fue tan fuerte, se puede decir que es como si su parte espiritual viviera una presión intensiva de conciencia, una presión como intensiva, y después de que ellos logran liberarse, por lo general se quieren ir de todo este tema, de todo este planeta, y como que seguir un proceso evolutivo mucho más elevado. Entonces,
Eso es lo que hemos visto en muchas de las partes espirituales que se han liberado, y es que quieren irse, se quieren ya ir, porque es como si la presión les generara una parte de concientización muy durísima, ¿no? Y tienden a irse ya después de este planeta cuando eso sucede. Y ellos mismos lo manifiestan. Y a nivel físico, a nivel de las personas que están acá, de lo que sienten, de la angustia, del dolor, de la depresión, desaparecen casi que automáticamente, porque cuando la persona hace su proceso de liberación, ya deja de consumir energía, deja de infestar de energía baja todos los espacios a las personas, y por lo general retiran de todas aquellas personas todo eso que les estaban generando. Entonces es muy normal escuchar a un familiar que ya después de los días dice, no, he sentido mucha paz, siento dolor porque se fue, pero siento paz, yo siento tranquilidad, yo siento que estoy siguiendo mi mundo común y corriente, ya no siento como esa desesperación irracional que yo no la entendía y que me hacía sentir como ese dolor de existir, de vivir. Entonces, eso es lo que hemos visto en esos casos. Ok, quiero saludar aquí a Alejandro Casas, que se conectó y parece que ya se tuvo que ir, y a Eliezer Granda. Un fuerte abrazo para los dos. Aquí Alejandro nos pregunta, ¿qué pasa que he pasado por los suicidios? ¿Podrían repetir esa situación? Dice él, ¿cómo elimino esas entidades que me están manipulando? Para las personas que de pronto están pasando en este momento, o si conocen algo, de pronto los que nos están viendo a una persona que está pasando por que le están susurrando, o que de pronto esta misma persona sienta la necesidad de ya no estar más aquí, de atentar contra su vida, ¿de qué forma podemos ayudarles a estas personas para evitar de continuar con esta presión que es generada, que no es por ellos, sino por entidades que no podemos ver? ¿Qué podemos hacer allí? ¿Qué les podemos decir? Oscar. Bueno, muy importante esa pregunta, porque generalmente, digamos, esos casos no se dan solamente en esta existencia, puede venir por múltiples situaciones que son, digamos, necesarias buscar qué es lo que le está aconteciendo. Pueden ser vidas pasadas en donde se haya tenido posiblemente esa misma línea, cadenas generacionales familiares que en la familia también se hayan estado detonando, esas energías, o sea, las emociones que son de baja vibración, los sentimientos, por pactos, por compromisos, por creencias religiosas, por programación mental, por mensajes subliminales a través de, ya lo hemos hablado, de la música, de la televisión, de los videojuegos, de diferentes situaciones, circunstancias que hoy en día, pues esa es una de las desventajas de la tecnología, que las aprovechan, digamos, muchas personas que tienen afinidad con esas presencias para poder llevar hacia esos estados a muchas personas, pero en su gran mayoría, digamos, a los niños, a los jóvenes, porque son los más susceptibles de creer y de recibir esa información que una persona que de pronto ocupa más tiempo en su trabajo o en otros quehaceres. Entonces, sí, eso es muy probable que venga, como dijimos, de vidas pasadas o de cadenas. Siempre son situaciones a las que hay que prestarles atención, y pues que debemos hacer un trabajo que se complementa tanto con nuestra parte física a través de esas emociones, de esos sentimientos, a través de esa parte racional, y de nuestra parte espiritual. Es un trabajo mancomunado, porque aunque, digamos, en filosofía se dice que el cuerpo físico es la cárcel del alma, como le decía Platón, pues en cierta medida tiene razón, pero a la vez también ese cuerpo físico, a través de esa toma de conciencia, a través de nuestra racionalidad, renunciando a muchas creencias, a mucha manipulación, podemos ayudar a que nuestro ser interno despierte. Entonces ese complemento es muy importante, es muy bonito, y al fusionarse en ambos se logran excelentes resultados. Oscar, los resultados de los que tú hablas
se requiere de una persona que lo vaya guiando para que pueda, digamos que liberarse de esto, o lo pueda hacer él solito. ¿Hay alguna recomendación, alguna meditación que nos pueda sugerir? Digamos, de todas formas nosotros necesitamos de una guía. Nosotros necesitamos de una guía. ¿Por qué? Porque es que, digamos, cuando vamos a hacer procesos cortos, nosotros podemos entrar en conexión y solucionar algo, hacer un proceso de perdón o ayudar a sanar, a liberar una entidad, una presencia, un familiar, para que vaya a un mejor plano. Pero lo que sucede acá es que el mundo espiritual es muy manipulable y hay mucha programación mental, está llena de mentiras, está llena de engaños. Entonces nos muestran, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros temores, lo que ellos quieren que veamos. Si no hay un discernimiento, si no hay una conciencia, digamos, muy despierta de lo que sucede allí en ese mundo, pues lo que se va a hacer, aunque nosotros veamos algo que es favorable, que es bonito, que es agradable, es lo que nos están enseñando, pero detrás de eso puede haber un trasfondo mucho más negativo y mucho más perjudicial. Entonces, por eso es importante esa guía, ese acompañamiento. Cuando ya tengamos, digamos, la suficiente conciencia, el conocimiento adecuado para hacerlo, lo podemos hacer inclusive nosotros mismos de acuerdo a los temas que se den, pero más sin embargo se detonan muchas cosas. Inclusive nosotros, a pesar de la experiencia que tenemos, generalmente siempre nos apoyamos para poder hacer algún procedimiento, porque pueda que a nosotros nos estén llevando por un lado, pero si hay otra persona que esté allí, pues nos va a colaborar para que no se den esos engaños y para que no se dé esa programación. Entonces siempre es importante que haya una compañía idónea y pues que resuene con lo que nosotros queremos lograr, a donde queremos llegar, porque es que precisamente, no sé si me estoy adelantando, pero hay personas, y pues lo vamos a decir, no vamos a citar nombres ni lugares, pero sí, por ejemplo, algunas personas que buscan ayuda para sus familiares que se suicidaron y para las familias que quedaron, y entonces van donde algunas personas que practican algunas técnicas, algunas cosas. Por ejemplo, pues Luz, tú trabajaste con ángeles mucho tiempo y pues ahora ya tienes una concepción muy diferente de lo que sucede allí. Entonces van donde angeólogos y les han dicho, no, es que su familiar está bien, está en un jardín con flores, está en un plano espiritual bueno y bonito, y pues como detrás de eso hay entidades, a ellos no les conviene decir que tal presencia, digamos, no está bien, porque entonces van a empezar a buscar ayuda por un lado, por otro, para sacarlo de allá. Entonces por eso es lo que les muestran, es lo que prácticamente le quieren que sus familiares sepan, como para que ellos se resignen y no busquen esa manera de ayudarlos a salir de ese plano oscuro y negativo donde están. Sí. Ay, espera, Luz. Sí, Oscar, hace poquito tuvimos un tema de una persona a la cual le comenté a Oscar que estaba con esa intención de suicidarse, y resulta que cuando se trata de estos temas, ella, digamos que recurrió a la iglesia, a rezos, recurrió a novenas, al Divino Niño, y todos estos aparentemente soluciones no te llevan a ninguna parte, por el contrario, te estás tú mismo arrastrando al abismo a que lo hagas más rápido, ¿verdad? Eso es supremamente delicado. Sí. Bueno, lo que sucede allí es que como en el mundo espiritual todo se sabe, esa persona está buscando ayuda a través de alguien, y ese alguien fue quien nos contactó. Entonces, como ellos ya sabían que se iba a hacer ese proceso de liberación, que se iba a hacer, y allí iban muchas entidades que prácticamente iban a dejar de afectarla, entonces, pues su familia y sus allegados, de acuerdo a sus creencias religiosas, que es respetable porque ya lo hemos dicho que son conocimientos, experiencias que se deben vivir para tener algo con qué compararlo más adelante cuando se llegue a esa espiritualidad. Entonces lo que hicieron ellos con sus novenas, con sus rezos, con sus oraciones, fue invocar nuevamente esas presencias, y lo que hicieron fue prácticamente que aplacarse, ¿no?
como para evitar que esa persona siguiera buscando esa ayuda y para que renunciara como a esa situación de quererse liberar. Entonces se aplacó, allí hay una mejoría temporal, por decirlo así, entre comillas hay una mejoría, porque lo único que hicieron fue como dejarla por allí, no seguirla atacando tanto, pero en cualquier momento eso es un desencadenante que se va a dar, porque igual esas presencias están allí, esa es su intención, igual ellos no buscaron más la ayuda, es algo muy respetable. Si le toca llegar a ese momento, va a ser su vivencia, va a ser su experiencia, y pues ya posiblemente si eso sucede, pues tocaría es ayudar a liberar su parte espiritual, si la familia está de acuerdo con eso. Sí, aquí Raquel Murcia nos dice, hace muchos años, más o menos 20 años, pienso que no debería estar en este plano. Y creo que ese es el pensamiento de muchas personas que piensan que ya no quieren estar aquí, que quieren irse, que ya están desesperadas con muchas cosas, que ya sienten que quieren finalizar ya su etapa aquí en esta vida, como me sucedió a mí. Antes de que ustedes me hicieran la terapia, mi pensamiento era un pensamiento muy frecuente, en la cual yo siempre pensaba que ya no quería estar más aquí, que ya había terminado mi tiempo, que estaba viviendo de más, que quería irme rápido, y todo esto son como pequeñas semillas que vamos sembrando para ir hilando hasta que lleguemos a ese momento de cometer un acto. En mi caso, yo puedo contarles, yo tuve historia de suicidio. Lo intenté en 2 ocasiones, suicidarme por situaciones que estaba viviendo, circunstancias que estaba viviendo, pero finalmente con lo que hemos visto hoy no eran pensamientos míos, eran pensamientos implantados que al cometer esta locura son muchos las personas a nuestro alrededor que se ven afectados con tristeza, con culpa y con muchas cosas más, y en planos espirituales son muchos los que se están beneficiando de esta energía que está generando este suicidio alrededor de toda su familia, ¿verdad? Se benefician muchas entidades oscuras. Sí, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pensado en un suicidio. Si no es que nos queremos suicidar, ¿cómo podría uno llegar a hacerlo? ¿Será que, esos que se botan de los puentes y como que se genera la duda y de repente la duda entra y cala y empieza a hacer onda y empieza a hacer eco? Entonces, hay que entender que cuando entren pensamientos como esos a nosotros, hay que identificarlos y de una vez hay que decir, este pensamiento no es mío. Este pensamiento no es mío. Y hay que empezar por ahí. Y hay que mirar hasta qué punto eso se vuelve crónico y hay que pedir ayuda. Lo que decía ahorita Oscar es cierto. Desafortunadamente, una de las cosas que hemos visto es que cuando entramos a ayudar a una persona que se suicidó no es evidente. O sea, digamos que cuando la persona entra a hacer ese proceso de perdón puede ver a ese ser allí enfrente, pero cuando yo entro en proceso de mediunidad, resulta que yo lo veo enfrente o lo veo borroso, o cuando lo miro me traslado hacia el espacio donde realmente está metido. Entonces no es evidente que una persona está dentro de esos espacios allá más y más sumergido. Nos ha pasado también que hemos encontrado a personas que se han suicidado, que ya han pasado por diferentes procesos de la familia, han hecho procesos con angeólogos, han hecho procesos con la Virgen María, han hecho procesos con la Iglesia Católica, han hecho procesos con diferentes temas de creencias y religiones, y en todos les hacen el proceso de perdón, y ya, tranquilo que su ser amado ya está en el cielo, con los ángeles, con los familiares, con los angelitos, con si sé más y si sé cuántos, pero las personas siguen sintiendo la angustia, siguen sintiendo el miedo, siguen teniendo los sueños, siguen con esa zozobra. Y entonces hasta que de verdad no hacen un proceso mediante el cual entienden que su ser amado de verdad no está en ese cielo y que no ha estado en ese cielo y lo ayudan a salir, hasta ese momento es que ya el que murió les quita de encima toda esa energía tan pesada, es que ellos no tienen paz. Entonces ahí es cuando uno ve que desafortunadamente hay tanta persona que puede ser sin intención, está desinformando
y está generando falsas expectativas en las personas que los consultan. Nosotros les queremos ser muy, o por lo menos yo, pero yo sé que los tres somos del mismo pensamiento, queremos ser muy francos y muy sinceros. Todo lo que hay detrás de las religiones, todo lo que hay detrás de los santos, de los ángeles, de las deidades, de cualquier religión que exista, todo lo que hay detrás de eso que usted busca afuera de usted, tiene que ver con una entidad. Todo, o sea, no hay excepción. Entonces, si usted quiere hacer que su ser que se suicidó vuelva otra vez a la luz, pues no lo va a hacer a través de un santo, no lo va a hacer a través de un ángel, no lo va a hacer a través de una vela, no lo va a hacer a través de una bruja, no lo va a hacer a través de esas cosas, porque ese no es el camino del amor y de la luz. Son seres que no trabajan con amor y con luz. ¿Quién trabaja con amor y con luz? Su ser interno, el ser interno de ese ser que se fue. Y a esos son a los que hay que apelar en el momento de poderlos ayudar. Entonces, por favor, yo sé que hay muchas personas que tienen muchas creencias, pero no se dejen engañar, porque de verdad los sitios a donde van a parar esas personas que se suicidan son sitios muy tenaces, son muy tristes, son sitios de los que ellos no pueden salir por su propia voluntad. Hay que ayudarlos a salir de alguna manera. Entonces, pues, no nos dejemos engañar, porque es que es triste ver que hay personas de verdad que llegan a la terapia y han pasado por 2, por 3 cosas diferentes, en donde todas le dijeron que eso estaba súper bien, y ellos no sabían por qué seguían llorando, porque seguían tristes, porque seguían queriéndose morir. Entonces, da pesar eso. Sí, y para las personas que en algún momento han pensado en quitarse la vida o que en este momento lo están pensando, deben tener en cuenta que no hace parte de su pensamiento. No son ustedes los que están pensando esto. Si en algún momento lo están pensando, los están manipulando, enredando a través de pensamientos que no les pertenecen. Y lo otro que iba a decir es que para las personas que tienen jóvenes o niños también, que de pronto estén sintiendo que le susurran, que le hablan, que le están los están empujando a cometer esto o lo otro, o a pegarle a la hermanita, o a gritarle, o a ser groseros, porque es muy importante que toquen estos temas con sus hijos. Es mejor hablarles claros a ellos y decirles que si están sintiendo que algo les habla o que tienen pensamientos de agresividad, que ellos no entienden por qué estoy pensando esto, yo porque quiero pegarle a mi hermanita, yo porque quiero hacer esto con mi hermana, esos no son pensamientos de ellos. Entonces deben hablar con sus hijos, niños, bueno, digamos que de 10, 11 y adolescentes, si están pasando por esto, que sean muy claros y hablen con ustedes para que ustedes puedan explicarles a ellos que deben cuidarse y rechazar este tipo de pensamientos que no hacen parte de la luz y que no hacen parte de ellos. Esto es muy importante hacerlo, ¿sí? Ya para finalizar, cuéntanos por favor, Liliana, Oscar, alguna experiencia que los haya asombrado con respecto a este tema que hayan tenido en terapia. Bueno, Liliana ahorita nos comenta, les quiero complementar algo. Nosotros partimos del hecho de que esto es un proceso individual. La evolución espiritual es voluntad de cada presencia, de cada ser. A ver, cuando sucede lo mismo en ese plano espiritual que en el plano físico, si por decir algo, hay una persona con muchas cargas, con muchos pesos, con emociones, con sentimientos, con pensamientos negativos, de baja vibración, digamos con adicciones, con cosas así, y se cambia de barrio o se cambia de ciudad, pues no crea que allí en esa casa o en ese lugar quedó todo lo que tenía dentro, lo que tenía encima. Lo único que hace es irse para otra parte y mientras vuelve y otra vez encaja allí, empieza y sigue detonando todo lo que era como persona. En el plano espiritual, su esencia, esa parte etérica, es lo mismo. Va a otro plano, va a otro sitio, pero mientras ella no suelte, mientras no libere esas cargas, esos pesos, mientras no haga proceso de perdón, mientras no libere culpas, miedos, esas cadenas que trae, esas energías, pues tengan la seguridad que no va a ir a una parte buena. Porque en la luz, para que una presencia vaya a ese plano de amor, de luz, para que evolucione, tiene que estar libre de todo eso.
Entonces, como es un proceso individual, como su voluntad no se puede doblegar, hemos tenido casos en donde hay familiares o hay allegados que no quieren. Ellos dicen, no, yo todavía no quiero, yo me voy a quedar aquí donde estoy. Y eso hay que respetarlo, por más que nosotros insistamos, por más que nosotros queramos, si ellos no lo quieren hacer, no se pueden obligar, y eso es respetable. Entonces, mire, por más que, y allí ya no hay ninguna autoridad, ya no hay influencia de la mamá, ya no hay influencia de nadie que tenga autoridad, que la haya tenido en este plano físico, ya espiritualmente no la tiene. Entonces, si esa presencia no quiere hacer ese proceso, tengan la seguridad que no lo van a hacer. Entonces, allí es donde nos damos cuenta que ni con rezos, ni con oraciones, ni con ninguna técnica, absolutamente con nada, si la presencia no quiere y si ella misma no hace su proceso, nadie lo va a hacer por ello. Entonces allí es donde se respeta ese libre albedrío, esa voluntad de hacer cada uno lo que quiere. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, las personas, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, si tienen apegos, si hay emociones bajas, si hay cosas, y si los está afectando que su ser no haga ese proceso de búsqueda espiritual, sea tanto en el plano físico como en el plano espiritual, y la afectan, siente culpa, siente responsabilidad, siente esa carga, siente ese peso, pues ¿qué está sucediendo allí? Que a través de esa situación le están bajando su vibración, porque le están creando esa culpa, le están creando esa responsabilidad, y si la persona no quiere, pues nosotros, por más que nos duela, tenemos que soltarlo y tenemos que dejarlo y tenemos que respetar su experiencia y su conocimiento. Nosotros, lo que siempre decimos, podemos ayudar y colaborar, más no obligar a que alguien haga un proceso. ¿Sabe por qué? Porque es que eso nos baja la vibración, y nosotros tenemos la vibración baja por culpas, por responsabilidades, por cosas con otras personas, nos estamos descuidando nosotros mismos, y cuando queremos ayudar a alguien, pues ¿qué le vamos a transmitir? Esas preocupaciones, esas energías, esas culpas, lo que tenemos transmitimos. Entonces sí es muy importante de que tengamos en cuenta eso. Todos tenemos, mejor dicho, un talón de Aquiles en nuestras familias cuando estamos en este proceso de evolución, pero a medida que entendemos que hay que soltarlos y que hay que liberarlos, y que si esta no es la vida para que ellos hagan su proceso, hay que respetar eso. Tenemos que nosotros mismos seguir. Cuando nosotros ya desencarnemos, ellos no van a estar con nosotros, por lo que le acabo de decir, es un proceso individual. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos tenemos que seguir con la conciencia que tengamos en esa evolución y en esa búsqueda de la luz y del amor. Entonces, para que a todos igual, nosotros podemos tener esa conciencia, pero qué bueno, por ejemplo, que así sea Liliana, Luz Amparo, yo, o cualquiera de las personas que nos escucha, si en algún momento nosotros llegamos a desencarnar, pues tener esa conexión y mirar y reforzar esa conciencia que tenemos y ayudarlo a que siga. Eso es lo que nosotros podemos hacer, pero soltarnos y liberarnos. Mire que en el caso de los animales o en el caso de lo que llamamos niños autistas, ya lo hemos platicado antes, ellos no tienen resentimiento, no tienen carga, y inmediatamente desencarnan, siguen su proceso de evolución muy tranquilos y muy favorables. Es más, tienen menos cosas que soltar y que liberar. Sí. Lo que dice Oscar es muy cierto, porque es que si yo en este momento doy un ejemplo, estoy teniendo estos susurros o esta sensación, sentimiento de cometer este acto, de no estar aquí, y estoy creando en mi mente diferentes formas para quitarme la vida, esos pensamientos no son míos. Por lo tanto, yo soy quien tengo autoridad sobre mí, por lo tanto, soy yo la que debe rechazar este tipo de pensamientos que me están llegando. Por esa razón, como dice Oscar, no es válido, no funciona para nada, ni los rezos, ni las novenas, ni las misas, ni absolutamente nada, porque las demás personas no tienen autoridad sobre mí. Soy yo quien debe realmente tomar la determinación de decir no más y rechazar por completa estos pensamientos. Los demás no tienen nada que ver, no tienen nada que hacer porque no son autoridad para mí. Ellos son autoridad para cada uno de ellos. Por eso es muy importante que cada uno tome la decisión y la responsabilidad de sí mismo. Te doy la palabra, Liliana. Listos. Bueno, tú decías ahorita que para hablar de algún caso que haya sido así como que uno lo sorprendió, y preciso Magali acaba de hacer aquí un comentario donde dice que en el barrio de ella
murieron 4 personas de manera muy seguida suicidadas. Resulta que en uno de los casos había un chico ya adulto joven que se suicidó porque veía entidades y todo este tema y se suicidó. Resulta que uno de los niños de la casa, uno de los muchachos de la casa, adolescentes, veía más o menos las sombras que veía el hombre, se suicidó, y el chico después empezó a ver las mismas entidades dando vueltitas por allí, trayendo más o menos el mismo mensaje que habían traído para el otro, aprovechando pues el dolor, la tristeza y bla, bla, bla. Entonces allí nos dimos cuenta que las mismas entidades pueden llegar y empezar a molestar al otro, y esa puede ser una de las razones por las que pasó esto, pero eso me lleva a otro caso que para nosotros fue de esos que uno dice, wow, esto, ¿cómo es posible? Una chica, una adolescente, seguidora de un grupo que ahorita Oscar nos dirá el nombre porque yo no me acuerdo el nombre de este grupo coreano. Resulta que cuando fuimos a mirar por qué la chica se había suicidado, encontramos que fue por la información que traía la música de este grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Encontramos, cuando fuimos a buscarla a ella, el sitio donde estaba, encontramos que en ese sitio específicamente no estaba solo ella, sino que habían cientos de chicos por la misma razón. Entonces, sucede a veces con la música, sucede a veces con otro tipo de estímulos, qué sé yo, no quiero alarmar, pero puede suceder con videojuegos, con cosas así. Pero en el caso de esa niña, nosotros quedamos sorprendidos de ver tantas partes espirituales, y obviamente en su mayoría eran adolescentes, niñas allí metidas. Y todas haciendo lo mismo, generando dolor, tristeza, culpa para todos sus familiares en todos lados, ¿no? Entonces, ese fue un caso bastante impresionante que nosotros vimos en ese momento. Y fue bastante durísimo después de que la niña salió de allí, que ella misma ya en conciencia nos dijo, y todos ellos que quedan allá, que como en esa parte, que ya estaba allí de consciencia, pensaba en esos que se habían quedado allá, y pues ese día hicimos todo lo que pudimos por ellos. Pero no va a suceder así con la mayoría de personas que se suicidan de esa manera. Ahorita, pues les pedimos que por favor, quisimos hacer hoy este programa para generar conciencia, para que no dejen solos a los chicos. Si ustedes, papás, pueden, no sé, ponerle límite a este tema de los videojuegos, a este tema de la música, de los programas, cuando ustedes vean que eso se vuelve adictivo, que eso se vuelve un problema, que eso se convierte en un lío, en un conflicto con el chico, que el chico cambia su personalidad por eso, que el chico cambia y se vuelve grosero o empieza a comportarse como si fuera otro ser por eso, hagan algo, limítenle el acceso a esas fuentes, qué sé yo, busquen la manera, porque es preferible que usted tome una decisión no muy feliz o no muy políticamente correcta con sus hijos, a que tengan que soportar después cosas pues más complicadas. Entonces es para que tengan mucho cuidado. Ese fue uno de los casos que nos generó mucha sorpresa. Y ya hablando un poquito de lo que decía aquí Magali, también lo vimos en otro caso en donde la misma entidad regresó otra vez a la misma casa, pero a hacerle presente a otra de las personas de la casa. Entonces se puede decir que sería algo así como una entidad infecciosa o algo así. Bien, muchísimas gracias. Oscar, ¿cuál es el nombre del grupo? Pues para decirle a las personas y pues que lo sepan, porque pues bueno, es un grupo coreano que se llama BTS, pues así es en español, ¿no? BTS, algo así se pronuncia. Bueno, de todas formas, quiero también compartirles algo de que hemos visto, para que no se les haga extraño y para que tengan de pronto mucho cuidado con sus familiares. Lo que pasa es que no solo es transmisión de pensamiento de esas presencias hacia las personas. Hemos tenido ya en 2, 3 ocasiones, creo,
en donde no solo le transmiten los pensamientos, la presencia habita el cuerpo de la persona. Entonces, en momentos actúa esa presencia con ese cuerpo y con sus propios pensamientos. O sea, es como una especie de parásito o de habitante de ese cuerpo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, las personas, los familiares dicen, no, pero es que él hace cosas o dice cosas que después no se acuerda. ¿Por qué? Porque es que no era él como persona, no era fulano, no era sultano, era la presencia que había dentro de él, porque hemos tenido casos en donde ya las personas nacen con esa presencia, ya viene desde el nacimiento o incluso desde vidas pasadas con ellos. Entonces manipulan su cuerpo, manipulan sus pensamientos. Y lo que, pues ya en un caso que tuvimos que pues la persona nos autorizó a Liliana para contarlo, también fue una chica que se suicidó y ella lo hizo con una correa. Entonces, generalmente si esto lo vemos como un caso, digamos, por decir algo, para la policía judicial, está una persona sola en una casa, en una habitación. Si es con una correa, pues ellos van a pensar que fue alguien, que fue un homicidio más que un suicidio. Pero ya tuvimos en esa ocasión de que ella misma, con sus brazos, la presencia fue la que con los mismos brazos de la persona suicidó a esa chica. Y ya cuando hicimos la conexión, ella no tuvo conciencia de que era la que le había hecho, sino que ya fue la misma presencia, porque ella no tenía ese conocimiento de que ella prácticamente había partido. Y eso se da, muchas presencias ya en ese plano espiritual no son conscientes de que ya no tienen cuerpo. Generalmente se dan, digamos, o con los suicidios porque son causados por otras presencias, o cuando son muertes repentinas por algún accidente, algo intempestivo, o cosas muy rápidas. Entonces muchas veces esas presencias no tienen ya esa conciencia de que ese cuerpo no está allí con ellos. Muchísimas gracias, Óscar. Aquí Alejandro nos está haciendo algunas preguntas que ya respondimos para que por favor te veas el programa completo. Ya te hemos dado respuesta a las preguntas que tú has hecho. Bueno, para finalizar, quiero agradecer a las personas que han estado aquí acompañándonos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, que nosotros fuera del programa vamos a responder las preguntas que ustedes tengan, y también los invitamos a que se unan a nuestro grupo en Facebook llamada Programa Despierta Tu Ser. Ese es el nombre del grupo nuestro, de este programa, donde pueden encontrar todos los temas y los anteriores programas que hemos realizado para ustedes. Aquí nos está diciendo Alba Iris, dice, esas presencias pueden invadir y hacer morir las mascotas. Bueno, está hablando de las mascotas. Para finalizar, ya te respondemos, Alba. Para finalizar, deben ustedes recordar toda la información que estamos ofreciéndoles en este momento. No es para que tengan miedo, por el contrario, para evitar el miedo, porque cuando ustedes tienen miedo de que alguien me está observando, que qué tal que me suceda a mí, qué tal que de pronto este pensamiento no sea mío, sino que me lo están implantando. En el momento en que ustedes tengan miedo, pues finalmente es una forma de atraer estas entidades para que se alimenten de ustedes. Tengan mucho cuidado con esto. La idea no es generar miedo, la idea es brindarles información, brindarles este conocimiento para que ustedes puedan de alguna forma rechazar todas estas entidades y estos pensamientos, porque recuerden que ustedes tienen la autonomía y la autoridad sobre ustedes, nadie más. Ellos no le van a hacer nada a ustedes mientras ustedes no le abran la puerta para que sean invadidos. Lo último también, la persona que se suicida automáticamente entrega todo su poder, pierde completamente poder sobre su propia luz y pierde su luz también. Entonces, quería también aclarar esto. Con respecto, ya para finalizar el programa, Alba Iris pregunta, ¿estas presencias pueden invadir y hacer morir a las mascotas? ¿Influyen sobre ellas? Sí, ya hemos visto ese caso, ya lo hemos visto, en donde la presencia fallecida, metida en donde estaba metida, además de molestar, enfermar, deprimir a las personas, se petaqueó a más de una mascota, varias mascotas de la casa, y fue la presencia. Entonces hay que también entender que sí sucede. Y ya iba para la siguiente. Okay. Hasta que se hizo el... sí recuerdo ese tema. Estas presencias no solamente pueden influenciar en las personas para que se suiciden,
sino que también las influencian y meten en estas personas pensamientos como de, por ejemplo, licor, de querer tomar un licor, de tomar cerveza, de tomar licor, de fumar marihuana, de consumir vicios, consumir cualquier alucinógeno. No solamente estas entidades te van a empujar hacia el suicidio, sino a muchas adicciones, cualquier tipo de adicciones, videojuegos, a la pornografía, a comer de más, a todo esto. Todo esto hace parte de esa forma en la cual actúan estas entidades para poder que vayamos hacia estas acciones, y ellos se alimentan de nosotros. De esta forma nos están manipulando. Entonces, mucho cuidado con esas adicciones, no importa cuál. Mucho cuidado con las adicciones, con las ganas de querer hacer algo que ustedes saben que no es beneficioso para ustedes. Entonces tengan mucho cuidado con esto. No es para alarmar, pero sí es para que tengan el conocimiento y tengan la autonomía y la autoridad sobre ustedes para que puedan ustedes decidir lo que ustedes quieran para ustedes. Bueno, creo que es todo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy, pero muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes, Oscar y Liliana. Muchas gracias a las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos. Por favor, regálenos un compartir, por favor, para que podamos ayudar a través de este programa, podamos ayudar a muchas personas que están pasando por esta situación y evitar de pronto una tragedia. Bueno, un fuerte abrazo, Liliana. Gracias. Oscar, a ti, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, un abrazo fuerte para ustedes y muchas gracias. Gracias. Chao. Feliz noche. Chao.